Hola amigas, amigos. Este es el segundo video de introducción a mi nuevo libro. Su título es Neodendron, como en el video anterior le había señalado. El subtítulo es Gestión ecosocial del arbolado urbano. Y obviamente ambos, tanto Neodendron como Gestión ecosocial del arbolado urbano, son conceptos bastante decidores de lo que contiene el libro. Neodendron apunta a una nueva mirada respecto del árbol. Neodendron, un nuevo árbol. Algo ya vimos en el video anterior respecto de este objetivo, esta preocupación por la integridad del bosque urbano y de los árboles, y en ese contexto la preocupación por erradicar algunos conceptos que son de amplio uso, pero han quedado desfasados por los últimos 20 a 30 años de avance en el conocimiento científico. Y en específico hablamos de la protección que da al árbol el cuello de la rama, y específicamente la zona de contención de patógenos que este cuello de la rama representa en el interior de los tejidos del árbol. Ahora vamos a ver el capítulo 4 y 5, y estos capítulos 4 y 5 también hacen referencia a los conocimientos que están disponibles, a los conocimientos que se utilizan en la actualidad, pero que aún no han sido imbuidos, no han sido apropiados, no han sido recogidos por la gente que trabaja con el arbolado urbano, y estoy tratando de hacer un aporte en ese sentido. Lo primero es hablar un poco de las disciplinas de la botánica. Las disciplinas de la botánica tienen mucha importancia, porque generalmente cuando hablamos de botánica la gente entiende que estamos hablando de personas que conocen las plantas. Pero ¿qué tanto? ¿De qué forma? Bueno, la definición de botánica, según la Real Academia de la Lengua, es la ciencia que trata de los vegetales. Y una definición un poco más concreta dice que la botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales a todos los niveles, en su descripción, clasificación, distribución, funcionamiento y reproducción. Y por lo tanto hay una serie de disciplinas que conforman la botánica, como la citología, el estudio de las células, que en el caso de los árboles son bien características, el estudio de la histología, los tejidos, cuando hablamos de xilema, floema, dentro del floema hablamos de duramen, hablamos de médula, hablamos de albura, entonces estamos hablando de tejidos. Luego viene la anatomía, que es la forma que van tomando estos tejidos y las partes que tienen. Fisiología, el funcionamiento del árbol, cómo es que el árbol funciona, cómo se producen ciertos procesos que llevan a, por ejemplo, la caída de las hojas, por ejemplo, a que crezca el ápice, por ejemplo, a que crezca la raíz primaria o a que crezcan las raíces secundarias. La fisiología se hace cargo de todo aquello. La morfología, en general se conoce que los árboles tienen una parte aérea, las plantas tienen una parte aérea y una parte subterránea, pero también sabemos que está la copa, el tronco, las raíces, que las raíces hay de distinto tipo, las ramas también hay de distinto tipo,
y por lo tanto la morfología clasifica las partes del árbol, y estudia las partes del árbol, pero según la apreciación visual. También está la fitopatología. La fitopatología, yo diría que entre fisiología y fitopatología están los mayores avances que se han hecho en el estudio de las plantas, de los vegetales y en específico de los árboles, en la forma en este caso los árboles, son capaces de reconocer a los patógenos que los atacan y en consecuencia generan una respuesta específica, generan respuestas generales y respuestas específicas. Ese conocimiento es del año 2002-2004 en adelante. Antes del año 2000, o sea, es un conocimiento de este siglo, de este siglo. Antes del año 2000 ese conocimiento no existía y por lo tanto se daba una serie de interpretaciones extrañas, antojadizas, de gran imaginación respecto de qué pasaba cuando un patógeno lograba ingresar al interior del tronco del árbol. También está la ecología, la dendrología y últimamente no sé si todavía ya es una disciplina, pero se habla mucho de neurobiología vegetal en el sentido de la reacción que tienen los árboles o la forma que toman los árboles, las decisiones que toman los árboles para resolver los problemas que se le presentan. Entonces, desde ese punto de vista se supone que es probable que si bien los árboles no tienen, o las plantas no tienen, un sistema nervioso como los animales, que les permita generar esas respuestas, sin embargo las generan y por lo tanto hay una línea de investigación ahí muy importante que está en curso y que se circunscribe dentro de lo que es la neurobiología vegetal. Entonces estas disciplinas de la botánica no son menores porque nos están diciendo a nosotros cómo funcionan los árboles, qué partes tienen, cómo están conformados y qué área y qué zonas distintivas tienen. Es muy interesante ver el tema de las disciplinas de la botánica desde el punto de vista del arbolado urbano. Eh, y además hay otros conocimientos sobre el árbol que se han ido generando en el tiempo, que son más específicos, que apuntan a resolver situaciones muy particulares y que conforman de alguna manera lo que nosotros conocemos como arboricultura urbana. Primero, la generación de métodos para evaluar los árboles, evaluar el riesgo de caída de los árboles, de volteo, el riesgo de caída de ramas, su estado en general. El señor Mate creó la evaluación visual de los árboles, el método ETA. Luego hay un concepto muy difundido también, que es el CODIT, que es la compartimentación de la descomposición de los árboles. Esta compartimentación señala que cuando un patógeno logra acceder al xilema del árbol, a su parte interna, el árbol es capaz de generar ciertas paredes que no son exactamente, que no coinciden exactamente con la forma, con los radios que tiene el árbol, con los anillos de crecimiento, no coincide exactamente, sino que son paredes de contención del avance del daño que hace el patógeno. Lo vamos a ver un rato más ese tema. Está también el concepto de arquitectura de los árboles, que es muy interesante, muy valioso. Francis Allais y antes con otros investigadores ha publicado algunas cosas
personas que trabajan con Francis Salé han tomado este tema también y han podido estructurar más este conocimiento, pero básicamente dice que los árboles crecen de una manera particular y que hay más o menos 23 formas en que los árboles crecen. Las etapas de la vida del árbol, este es un tema eh, bien interesante, las etapas de la vida del árbol. Hay algunos autores conciben más etapas, otros conciben menos etapas, pero todos coinciden en que el árbol pasa por ciertas etapas y en cada una de ellas tiene una forma distintiva de desarrollarse y tiene una forma característica también en cuanto a su envergadura, en cuanto a su forma, y es parte, por lo tanto, de los conocimientos que nosotros tenemos que tener, porque no es lo mismo abordar el trabajo con un árbol juvenil y abordar el trabajo con un árbol veterano, aunque sean de la misma especie y estén en el mismo lugar y en el mismo medio ambiente. También están los tipos de podas de árboles ornamentales. Esto es muy característico, muy antiguo en el ámbito agrícola, en el ámbito frutícola. Eh, hay especies frutícolas que tienen, para las cuales se han desarrollado esquemas de poda que son muy específicos. Por ejemplo, no se puede aplicar el mismo esquema de poda que se aplica a un olivo a un naranjo, por ejemplo. Son dos mundos distintos desde el punto de vista de la poda. Y luego está la evaluación visual del árbol, que es un método un poco más complejo que el primero que señalaba, que el método ETA. También está el conocimiento de los árboles veteranos, de los árboles más antiguos, más ancianos, y eso hoy día es motivo de preocupación de, del foro de árboles ancianos o veteranos. Eso lo inició Ted Green en su momento, pero se ha sumado a otra gente y publicaciones muy interesantes, publicaciones en español que están en la web. Y yo creo que a nosotros nos ilumina un poco respecto de esta capacidad que tienen los árboles para dar respuesta a los problemas que se le van presentando. También está la poda de los árboles ornamentales, el método Archi, que es un método de poda basado en el método arquitectural. Eso lo escribió este libro un discípulo de Francis Salé, que mencionaba en tercer lugar respecto a la arquitectura de los árboles. También está el método Hamburgo para la poda de los árboles, y está una distinción que se hizo en algún momento a gente que trabaja en el mundo paisajista, respecto de que los árboles tienen una estructura, una función y unas formas de crecer que son decurrente y excurrente. Esas dos formas han generado una línea de trabajo bien interesante. Y por último está lo que ha hecho o lo que hizo Lore Kuskera con su Bursel Atlas. Ella estudió, una científica belga creo que es, ella estudió las raíces de los árboles, escarbando, desenterrando, escarbando hacia abajo, y publicó sus hallazgos respecto a las raíces de los árboles en este libro, Bursel Atlas, súper interesante. Hay otros autores, de hecho hay un grupo hay un grupo que se reúne virtual y físicamente también, y que son científicos, investigadores que trabajan en el tema raíces, no solamente de árboles, sino que raíces de todo tipo de plantas, y que comparten en este grupo su estudio y sus hallazgos, y es muy interesante. Me inscribí ahí y llegan cosas que yo creo que con esta información y con estos antecedentes que les señalaba de este siglo, del 2000 en adelante, hay varias cosas de las que están señaladas ahí que es necesario revisar. Y ese
es uno de los temas que aborda el libro. Ahora, uno de los temas más delicados, yo diría, es el tema de los tipos de poda. Eh, los tipos de poda son unos esquemas, unas formas, perdón, de podar los árboles donde, donde no se requiere mucho conocimiento. Esto que yo les explicaba al principio de esta presentación respecto de qué es la botánica y las disciplinas de la botánica, están lejos de este mundo, no caben en este mundo. Esto es tan simple como que si un árbol tiene ramas bajas, hay que aplicarle refaldado, que es cortar todas las ramas hasta una cierta altura y sin importar el tamaño de las ramas, sin importar la especie, sin importar la condición en que se encuentra, no importa nada, solamente importa que hay que cortar esa rama y por lo tanto dejar, no sé, a lo mejor libre el tránsito en una vereda o lo que sea. Ese es el famoso refaldado. Hay otros tipos de poda que los voy a mencionar un poquito más adelante, pero ese es un ejemplo. Ahora, la poda de los árboles ornamentales, el primer libro que yo conozco es este de Manuel Michau, un francés que era agrónomo y escribió este libro y él se apoya en, bueno, al principio dice que los árboles tienen tronco, tienen raíz y tienen copa, por ahí va la cosa, tienen hojas también. Después hay un segundo capítulo donde habla del CODIT y del corte correcto, y después se va con los tipos de poda. O sea, el 80% del libro son los tipos de poda. ¿Cuáles tipos de poda? Estos: formación del tronco, elevación de la copa, lo que le hablaba el refaldado, formación de la estructura del árbol. Esos son como tipos de poda iniciales. Después, tipos de poda de mantenimiento. Cortar los rebrotes de raíz, cortar los chupones, las ramas que cuando un árbol tiene muchas ramas hay que hacer un clareo de las ramas, o también puede ser una limpieza donde se quitan las ramas enfermas, las ramas quebradas, las ramas que crecen hacia el interior del árbol, etcétera, etcétera. También hay un tema ahí, un tipo de poda que es la reducción de copa, que es una copa que se achica por algún motivo. También hay un tipo de poda que se llama reequilibrio de copa, perdón, cuando la copa está inclinada. Aclareo, que es parecido a este tema de las ramas en gran cantidad. Y también después hay unas podas que se llaman podas excepcionales: terciado, desmochado, descabezado, reformación y eliminación de cabezas de sauce. En estas podas excepcionales eh, podemos encontrar lo que ya se llaman las podas severas, que es un invento para demoler, para hacer pedazos un árbol, que no tiene mayor sentido tampoco. Entonces, la habilidad de este señor Michau es que él dice: mire, existe el corte correcto, existe el CODIT, por lo tanto, yo no me tengo que preocupar ni de cómo podar, ni tampoco me tengo que preocupar si el árbol se recupera o no se recupera de las heridas que le produzca. Y él se lanza con sus tipos de poda. En muchos casos podemos ver que hay ciertos tipos de poda que funcionan, pero lo que es claro y evidente es que aquí no interesa si el árbol está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones, si por ejemplo se está atravesando por un periodo de sequía. Tampoco está claro el diámetro de las ramas que se vayan a cortar, nada dice el señor Michau respecto de eso. Tampoco está claro, no hay nada claro respecto del árbol, de cómo el árbol funciona, y por lo tanto si es conveniente o no es conveniente meterle mano, o sea, podarlo de alguna de las maneras
tan geométricas que él señala, digamos. Por lo tanto, para mí, este tema de los tipos de poda, yo diría que es uno de los grandes fracasos que tiene la gestión de los árboles urbanos. Los tipos de poda se aplican eh, indiscriminadamente y, y nosotros vemos el daño que hacen a los árboles, o sea, la cantidad de heridas que dejan, el acceso que se abre a la posibilidad de que patógenos ataquen a los árboles por esas heridas. El debilitamiento del árbol al eliminar todas las reservas de almidón que tienen justamente en las ramas juveniles y en las ramas que, 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 que son objeto de mutilación. El efecto que esto tiene en el funcionamiento desde el punto de vista de la fisiología del árbol, la evaporación del agua que se produce, de la savia bruta que se produce por justamente estas heridas, nada de eso se aporta, nada de eso se dice, y por lo tanto aquí se trata al árbol con los tipos de poda como si fuera un objeto cualquiera, y además lo hace gente sin preparación, porque no la necesitan, no necesitan preparación para hacer estas cuestiones. Eso, entonces nosotros podríamos empezar a ver, digamos, estos tipos de poda que les acabo de mencionar, cómo son en la realidad. Y ahí están los famosos tipos de poda. Es triste, es triste verlo, es triste verlo, pero las personas que hacen esto, la verdad es que les han enseñado. A las personas que hacen esto les han enseñado que si aplican el corte correcto, el árbol se va a recuperar solo porque va a generar un anillo de cicatrización y va a generar una serie de condiciones, y en el interior del árbol no importa que entren patógenos porque el árbol va a generar una especie de paredes y se va a defender. Todo eso es una entelequia. Ya vimos en el video anterior que el corte correcto era lo más incorrecto que se podía hacer con un árbol. Y por lo tanto las personas que aplican esto y que se han capacitado, hay personas que se han capacitado en esto y les enseñan el corte correcto, el código y los tipos de poda, y vamos con el árbol. Estas personas se darán cuenta hoy día de que sus certificaciones valen poco. No sé si los han engañado, no sé cómo, porque de alguna manera hay gente que sabe lo que estoy diciendo y que no se atreve a aplicarlo. No se atreve a aplicarlo. ¿Por qué? Porque hay un establishment, una suerte de industria que sigue con el tema del corte correcto, que sigue con el tema de los tipos de poda, con el desmoche, con el terciado. ¿Por qué? Porque el señor Michau lo escribió en el año 87 y 86 y aquí está el libro y eso es lo que dice. Yo creo que hay que darle una vuelta a eso, no hay que darle una vuelta, o sea, perdón, yo creo que hay que, darse una vuelta con eso y cambiar el chip y empezar a pensar en los árboles como si los árboles fueran seres vivos. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto es que los árboles tienen mecanismos de defensa que son propios de los vegetales. Si bien hasta siempre se ha sabido, digamos, que el árbol tiene corteza, que es un mecanismo de defensa, la pared celular es un mecanismo de defensa, los árboles también tienen un montón de productos bioquímicos que son característicos de las distintas especies. Por ejemplo, el olor del eucaliptus es porque el eucaliptus produce cineol y ese cineol es un producto que el árbol produce de manera normal, digamos.
Pero hasta el momento lo que se ha dicho es otra cosa. Se ha hablado de la compartimentación de la descomposición en los árboles. O sea, no se preocupe de si el árbol usted le produce una herida. No se preocupe porque el árbol va a compartimentalizar esa herida. Compartimentar. Y si por alguna razón el árbol no es capaz de compartimentar y los patógenos llegan hasta la base del árbol y empiezan a comerse las raíces, la respuesta, fíjese la respuesta es que el árbol tenía mala compartimentación. Es ridículo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver aquí lo que uno encuentra en la bibliografía. Esta foto es del doctor Alex Chigo, el padre, el señor que inventó esta cosa. Ahora, él la inventó porque no tenía, en el momento en que él hizo este estudio, no existían otros conocimientos. Y él fue innovador en ese sentido. Y hoy día, con conocimientos nuevos, nos damos cuenta que lo que él hizo en realidad no tenía fundamento. No es que no tuviera tanto fundamento, no tenía fundamento. Primero, él dice que se forma una pared 1, que es la pared de abajo, que resiste el movimiento vertical. O sea, entran los patógenos por la herida y no pueden bajar porque se forma una pared abajo. El árbol forma una pared. Segundo, que la pared 2 que resiste el movimiento hacia adentro, la pared 2, que está en el lado izquierdo y arriba también. Después hay una pared 3 que resiste el movimiento lateral o circunferencial. Eso evidentemente que es un radio que está generando alguna sustancia que impide que el patógeno continúe. Y en la pared 4 separa la madera infectada de la madera nueva que se forma. Entonces, aquí estaríamos hablando de estas paredes que conforman el CODI y esta compartimentación de la descomposición de los árboles. Y no estamos, fíjense, hablando de qué pasa con las paredes celulares cuando el xilema es atacado por un patógeno. Fíjense que hay un estudio muy interesante, bueno, del año pasado, que dice que la forma como se disponen las hebras de celulosa en la pared celular cambian cuando la célula detecta la presencia de un patógeno. Y empieza un engrosamiento de la pared celular. Ahí no estamos, aquí hay 4 paredes y si la lógica de las 4 paredes no resulta, es porque el árbol tenía mala compartimentación. Así de simple, o sea, es triste, pero en eso hemos estado los últimos 60 años. Aquí hay otro ejemplo, porque lo que inició Alex Chigo, o Chaigo en inglés, ha tenido muchos seguidores, entonces han hecho una serie de desarrollos y han abierto otros árboles y se han dado cuenta que hay otro tipo de heridas que son más largas, más angostas, etcétera, etcétera. Entonces se preocupan de ver, bueno, ¿dónde están las paredes? ¿Sí? Ahí hay paredes. Probablemente si hubieran abierto el árbol 2 años después, la herida hubiera sido más grande, los patógenos hubieran comido bastante más y hubieran hecho un daño mayor y las paredes estarían en otro lado, porque es cosa de identificar desde dónde hasta dónde llega la intervención o el daño que han hecho los patógenos. O sea, hongos, bacterias, lo que fuera. ¿Y de qué estamos hablando hoy día?
Estamos hablando hoy día de que efectivamente los árboles y en general las plantas tienen una defensa estructural que es histológica y citológica. Tienen una defensa bioquímica preexistente, lo que yo les decía, que todas las plantas generan una cierta cantidad de sustancias que les dan un olor característico, por ejemplo el peumo, por ejemplo el molle, por ejemplo el pimiento boliviano. Todos tienen un olor característico y es porque en su funcionamiento normal ellos generan una serie de compuestos que son necesarios para su crecimiento y su desarrollo, para su protección, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo de este siglo? La defensa metabólica de respuesta al ataque de patógenos. Y eso es absolutamente distinto, eso es otro mundo relacionado con las supuestas paredes que alguien vio o que alguien supuso que existían y que denominaron COVID. Este otro mundo. Ahí está. Este es el esquema que representa el modelo zigzag que explica el sistema inmune de las plantas. No quiero entrar con esto, pero el tema es que las células del árbol detectan las moléculas de los hongos, por ejemplo. Las moléculas de las hifas de los hongos las detectan las células. Y las células son capaces de distinguir entre hongos amigos y hongos patogénicos. A los hongos amigos los dejan entrar porque hacen un intercambio con ellos. El hongo le provee nitrógeno al árbol y el árbol le provee almidón al hongo. Eso es muy conocido y por otro lado están los hongos patogénicos. ¿Qué pasa cuando entra un hongo patogénico? Las células del interior del árbol se dan cuenta, esto pasa en la raíz, en el tronco, en la rama, en cualquier parte del árbol. Reconocen esas células como células que son dañinas para el árbol. Y por lo tanto, la célula empieza a generar una respuesta. Pero además, los hongos tienen la capacidad de generar otras sustancias que enmascaran su estructura para confundir a la célula. Entonces hay un juego. ¿Dónde está la capacidad de las células para poder responder? Primero está en sus genes. Tiene genes específicos que le ayudan a detectar a los patógenos. Y por otro lado, además de estos genes específicos, está que como los árboles no tienen, o las plantas no tienen un sistema específico, un sistema inmune específico, como por ejemplo nosotros tenemos los glóbulos blancos, es el conjunto de células las que generan sustancias que matan a los patógenos. Es el conjunto, la masa celular interna. Por lo tanto, eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y de qué depende la respuesta? La respuesta depende de qué tan íntegro, volvemos al tema de la integridad, de qué tan íntegro esté el árbol para poder tener la capacidad para responder a aquello. Por eso cuando un árbol es podado cada 3, cada 5 años, dura 15, 20 años y el árbol se muere. O queda tan destruido porque se le quita la posibilidad de tener la energía que permita generar esta respuesta inmune. Es un poco más complicado lo que le estoy diciendo, que tiene varias etapas. Tiene varias etapas que ya
que son etapas que ya están identificadas. Entonces, frente a lo que les estoy diciendo, permiso, frente a lo que les estoy diciendo, ustedes se dan cuenta que las paredes del COVID aparecen como algo muy, muy endeble, muy poco creíble. Que cumplió una época, si cumplió, en una época cumplió un objetivo, pero tenemos que entender que esa época ya pasó. Y por lo tanto, nosotros nos tenemos que preocupar de proteger y cuidar la integridad de los árboles para que los árboles sean capaces de reaccionar y de generar una respuesta frente al ataque de patógenos si es que tuvieran herida o tuvieran alguna otra cosa o algún otro problema. Eso es coherente con lo que les señalé la semana pasada, en el video anterior, y es coherente con el resto del contenido del libro. No es posible que nosotros sigamos con este trío de cosas. El corte correcto, que es lo más incorrecto que hay en el mundo. El CODIT, que es hoy día lo podemos ver hasta como una fantasía, ¿sí? Viéndolo retrospectivamente, en comparación con lo que hoy día sí se sabe científicamente de las plantas, y en especial de los árboles. Y esta, no sé cómo llamarlo, pero es yo diría que es una plaga. La plaga de los tipos de poda. La plaga de los tipos de poda. O sea, si nos imaginamos una persona que va a trabajar en este ámbito y usted le dice corte en el collar, nada más, ¿sabes? Sabiendo ahora que en el collar está justamente la zona de respuesta que puede tener el árbol, la zona de contención. No se preocupe si usted deja una herida, porque esa herida va a cerrar en algún momento, y mientras cierra, que pueden ser 5, 10, 15, 20 años o nunca, van a seguir entrando patógenos al interior del árbol y van a seguir alimentándose cada vez más del árbol. No se preocupe, porque el árbol internamente genera paredes. Falso. Y en tercer lugar, los tipos de poda. Así funciona la industria hoy día. Por eso el nombre del libro, Neodendron. Nuevo árbol. Parece que me adelanté, porque efectivamente el nuevo modelo, el antiguo modelo, tenía estos tres componentes. Estos tres componentes que, claro, todos los libros y todos los manuales de poda parten con esto. O sea, parten diciendo que el árbol tiene tronco, tiene raíces, tiene copa, tiene ramas, tiene hojas, algunos dan flores, otros dan frutos, ya hay alguien le pone un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero ese es un primer capítulo muy endeble, por supuesto, pero el primer capítulo. Nada se habla de las disciplinas de la botánica, por supuesto que no. Y después hay un segundo capítulo donde se habla de esto. Y después hay un tercer capítulo donde se habla de los tipos de poda. Todos los manuales tienen eso. Todos. Inclusive manuales que salieron ahora el 2021, el 2022, tienen eso. Bueno, voy a tener que escribir un manual, pero probablemente podría empezar en abril de este año. Los efectos de la poda, como los vemos hoy día. Bueno, emisiones de CO2 por pudrición del tronco, por muerte de ramas y de raíces. Bueno, si nos metemos un poco en profundidad en el tema fisiología, podríamos ver que hay un equilibrio que es producido por las fitohormonas,
entre el desarrollo de la parte caulinar, la parte aérea y la parte radicular de la planta y en este caso del árbol. Hay una mayor insolación y también mayor temperatura del suelo por pérdida de sombra. Hay menor aporte de oxígeno al aire, hay menor valor ornamental del árbol. O sea, obviamente que hay menor valor ornamental. Menor captura de partículas contaminantes son capturadas por el follaje, y el árbol, si no tiene follaje o si su follaje disminuye drásticamente, se pierde esa capacidad. Hay mayor estrés de las personas y hay una menor felicidad. Hay también un menor sentido de pertenencia en los barrios. Hay un mayor riesgo de caída de ramas, porque las ramas que se originan cuando el árbol es terciado o es podado como se poda hoy día en exceso y malamente, eh, no surgen de forma natural a medida que el árbol va creciendo, sino que salen de células de meristemas que están en la corteza y no tienen la fuerza para agarrarse y a poco andar se desganchan. Eh, Hay gente a la que le gusta eso, ¿ah? Lo encuentran el después, que el árbol tenga posibilidad de generar ramas a partir de la corteza. Lo encuentran extraordinario, pero estamos echando a perder el árbol. Pérdida de humedad del árbol por heridas expuestas. Pérdida de tejido conductor del xilema por ataque de patógenos. Pérdida de biodiversidad que era acogida por el árbol. Mayor desganche de ramas nuevas. Menor crecimiento de las raíces laterales. Excesiva producción de compuestos orgánicos volátiles por estrés del árbol. Les contaría una anécdota, pero me voy a alargar mucho. Eliminación de reservas necesarias para nuevo crecimiento. La mayor parte de las reservas de los árboles ornamentales se acumula en las ramas nuevas, no en el tronco y la raíz. Obviamente que las raíces necesitan reservas, obviamente que el tronco necesita reservas, pero aquellas reservas a las que el árbol echa mano para rebrotar en primavera están justamente en las ramas y en las ramillas nuevas. Así que cuando se poda, lo que se hace es eliminar esa posibilidad que tiene el árbol para poder rebrotar todos los años. Y bueno, todo esto anuncia que si yo critico al antiguo modelo, tengo que tener una respuesta respecto de un nuevo modelo, ¿no es cierto? El modelo antiguo, nada de eso sirve. Lamentablemente, nada de eso sirve. Nada. Y los efectos del nuevo modelo. Primero, árboles íntegros, con un mejor funcionamiento que aportan más y mejores beneficios a las personas. Vimos en el video anterior el tema de la integridad, cómo nosotros evaluarla, cómo medirla a través de estos beneficios que generan los árboles, que perciben las personas, beneficios que perciben las personas. Bueno, el nuevo modelo lo que genera son árboles íntegros, por lo tanto son capaces tienen un mejor funcionamiento y producen más y mejores beneficios a las personas. No es un juego de palabras. La integridad del árbol y la integridad del bosque urbano no, como alguien decía, no es negociable, no se pone para después dejarla de lado o para empezar de alguna manera elegante algún texto, no. Es un objetivo central. Y otros efectos que los árboles aportan más sombra por medio de cobertura, no es lo otro en positivo, se van a dar cuenta. Árboles más sanos con raíces más firmes.
mayor sentido de pertenencia a los vecinos del barrio, incremento de la sensación de felicidad de las personas. Eso es súper importante. Es súper importante y está comprobado, pero por una cantidad de estudios más o menos grande. Fíjense que hasta hay estudios que dicen que los barrios, comparando dos barrios iguales, del mismo nivel socioeconómico, los barrios donde no hay árboles tienen más violencia eh, al interior de los hogares que en aquellos barrios que son iguales, pero sí tienen árboles. Los árboles que tienen árboles, la gente es más pacífica y más feliz. Hay otra serie de ejemplos, pero es en el libro anterior, el árbol de la felicidad y de la vida. Incremento de la sensación de felicidad de las personas. Árboles requieren menos inversión en cuidados o reemplazos. Ojo, los árboles requieren menos inversión. Hay una mayor duración del follaje y de las flores. Hay mayor presencia de aves en la ciudad. Hay mayor secuestro de CO2 desde la atmósfera. Hay menor efecto de las olas de calor. Los árboles con mayor capacidad de soportar sequías y altas temperaturas. El árbol íntegro, el árbol sano, el árbol que es parte de un bosque urbano, soporta mejor la sequía y soporta mejor también las altas temperaturas. Hay mayor sobrevivencia de árboles nuevos. La estructura del árbol es más equilibrada de acuerdo al lugar donde crecen. Y hay una mayor disponibilidad de oxígeno. También los árboles capturan mayor cantidad de material particulado y gases contaminantes. Entonces no es trivial dedicarse, preocuparse de estudiar estos nuevos conocimientos y de una manera organizada también, porque mucha gente se sorprende y dice, oye, leí un artículo que dice que los árboles incrementan en el coeficiente intelectual de los niños. En aquellos barrios donde hay árboles, los niños tienen un coeficiente intelectual mayor que en aquellos barrios donde no hay árboles. O en aquellos colegios donde hay árboles, los niños tienen un coeficiente intelectual mayor que en aquellos escuelas o establecimientos educacionales donde no hay árboles. ¿No han escuchado eso? El punto está en cómo eso y ese tipo de estudios nosotros los incluimos de manera orgánica en el conjunto de conocimientos que tenemos del árbol. ¿Dónde cabe ese conocimiento? ¿Dónde lo insertamos? ¿Para qué nos sirve? Ese es el tema de fondo. Entonces, yo le ofrezco mi libro, Neodendron, porque Neodendron hace justamente eso. Neodendron pone cada cosa en su lugar y lo articula de manera que el lector se dé cuenta, de manera fundada, argumentada, con una muy buena bibliografía, que hay cosas que ya no tienen sentido, que hay cosas nuevas que tienen sentido, y que todo eso se puede articular para poder tener una mejor gestión del arbolado urbano, pero tomando en cuenta a las personas y tomando en cuenta al ecosistema donde este bosque urbano está inserto. Yo estoy muy contento, yo sé lo que hice. Yo sé lo que hice. Está muy bueno. Bueno, el libro está en Amazon. Lo pueden encontrar si buscan en amazon.com. Está en amazon.com si ustedes buscan por gestión ecosocial o por gestión ecosocial del arbolado o de gestión ecosocial del arbolado urbano, lo van a encontrar. Por un problema del sistema de búsqueda, no aparece claramente como Neodendron. No aparece como Neodendron. Parece que yo metí las patas ahí porque había que poner algunas cosas y no las puse, pero el libro está en Amazon y espero que ustedes lo puedan comprar, que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar
que todos los ejemplos y los contenidos que están ahí son aplicables. Yo los he aplicado en mi experiencia profesional estos últimos 5 años. Los he aplicado. Yo he escrito de esto, he escrito de esto en mi blog desde el año 2010. Se ha ido construyendo, he ido leyendo y de repente se ha ido armando hasta llegar acá. Y bueno, Neodendron es el resultado de un trabajo un poco más largo. Partí con fundamentos de la arboricultura urbana, donde ahí mismo en la tapa dice, en la portada, vi aspectos sociales, aspectos normativos, temas de política, temas institucionales, etcétera, de legislación, que permiten explicar por presencia, por ausencia, por buena redacción o por mala redacción, la situación del árbol hoy día, el árbol urbano. Después me metí en el tema de ver la relación entre el árbol y la felicidad de las personas en los barrios. Hay gente que ha publicado interesantes libros y con algunas teorías, y yo también ahí aporto una teoría para explicar por qué nos pasan cosas cuando estamos cerca de un árbol. Y después, en el mismo libro, un segundo capítulo que aborda las características de los árboles como seres vivos. Son 10 características que, si nosotros las juntamos con las disciplinas de la botánica, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil entender al árbol, pero entenderlo con los ojos de hoy, no con ojos del pasado. Entenderlo con el conocimiento de hoy, no con el conocimiento del pasado, que ya no nos sirve. Y finalmente de ahí salió Neodendron. El primer capítulo de Neodendron es un refinamiento de fundamentos de la arboricultura urbana. Son nuevos contenidos respecto de el primer libro. Y el capítulo 6 es un resumen de el árbol de la felicidad y de la vida. Porque todo eso, yo creo que eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Lo vamos a ver en un próximo video. Es muy interesante, realmente muy interesante. Y vamos a quedar hasta aquí por ahora. Espero que esto les haga sentido, que se den cuenta de dónde estamos y que en realidad las cosas han cambiado y que estamos en un punto de inflexión, en donde ya la preocupación fundamental es el árbol, su integridad y su buen funcionamiento. Y que no nos basta ver sombritas ni decoloraciones, ni supuestas heridas que hacen menos daño. No queremos heridas para los árboles. Por lo tanto hay que conservarlos y verlos con esta otra mirada. Ha sido un gusto, me despido, que estén muy bien.